Todos hemos abandonado a alguien y todos hemos sido abandonados. Pero, ¿qué significa realmente esto? Abandonar y ser abandonado no son solo actos, son heridas que dejan marcas invisibles. A veces decidimos irnos, a veces nos dejan sin previo aviso. Y entre ambos extremos se juega lo más profundo de lo humano, el amor, la libertad, el miedo, el sentido. En este video vamos a explorar qué dicen los filósofos sobre el abandono. ¿Acaso es una traición? ¿Un acto de libertad? ¿Un castigo? Así es. Hoy hablaremos de quienes se van y de quienes se quedan. Para Sartre, uno no simplemente se va, uno elige irse, y elegir, para Sartre, es cargar con el peso insoportable de la libertad. Quizá ya conozcan esta frase. En el ser y la nada, Sartre dice que estamos condenados a ser libres. No podemos escapar de esa libertad. Incluso cuando decimos no tuve opción, ya estamos eligiendo no elegir. Abandonar a alguien no es solo huir y romper un vínculo, es un acto profundo humano porque está lleno de decisiones, de responsabilidades, de angustias. No hay destino, no hay excusas. Tú lo decidiste. Y esa libertad duele porque toda decisión verdadera implica perder algo. Y cuando abandonamos, también nos dejamos atrás a nosotros mismos. Abandonar no siempre es una traición. A veces es el primer paso para renacer. En su libro de Así habló Zaratustra, el filósofo nos habla del superhombre. Ya tenemos un video explicando eso. Una figura que se eleva por encima de la masa, que se crea a sí mismo desde las ruinas de lo interior. Y para lograrlo, hay que abandonar. Abandonar ideas, abandonar personas, incluso abandonar lo que queremos ser. Debes estar dispuesto a quemarte en tu propio fuego. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas primero? Nietzsche no ve el abandono como una cobardía, sino como un coraje. El coraje de desprenderse, aunque duela. El coraje de elegir el camino propio, aunque sea en solitario. Abandonar en Nietzsche es un acto de autoafirmación radical, porque a veces lo más fiel que puedes ser es a quien aún no eres. Pero no todo abandono es heroico, no todo abandono es liberación. Abandonar a otro puede ser un acto profundamente injusto. En la ética de la ambigüedad, ella nos recuerda que el ser humano no vive aislado. Somos libertad, pero en relación. Nuestra libertad solo tiene sentido si también reconocemos y respetamos la libertad de otro. Así es, querer la libertad del otro es querer la suya tanto como la mía. Cuando abandonamos sin mirar atrás, sin considerar al otro como sujeto, lo reducimos a un objeto, lo negamos de su dignidad, su posibilidad de decidir. Convertimos nuestro acto de libertad en una forma de dominación. Abandonar puede ser legítimo, pero también puede ser una forma de traicionar lo más sagrado que hay entre dos personas, la responsabilidad mutua. En resumen, abandonar no siempre es huir. Para Sartre es cargar con el peso de la libertad. Para Nietzsche es renacer desde las cenizas. Para Simone, Es un acto que debe medirse con ética. A veces abandonamos para encontrarnos, a veces simplemente para escapar, pero detrás de cada paso que damos hacia adelante, siempre queda alguien mirando desde atrás. Había una persona que amaba y pensaba que era suficiente con que yo la protegiera sin importar cómo acabara el mundo. Pero quizá ella no quería que yo la protegiera, ya no lo sé. Ya es hora, Miwa. ¡No! Adiós. Gracias. ¡No te atrevas a decirme adiós! Miwa. ¡Mekamaru! Miwa. Ser abandonado no es solo quedarse sin alguien, es quedarse a solas con uno mismo. Para Soren, el abandono nos lanza directo a lo más profundo del ser, la angustia existencial. En su libro El concepto de la angustia, escribe, la angustia es el vértigo de la libertad, no el miedo a una amenaza externa, sino el vértigo de saber que ya no hay nadie que nos sostenga, que todo depende de nosotros y que podemos caer en cualquier dirección. Cuando alguien nos deja, también deja un vacío, y en ese vacío aparece algo más que tristeza,
la posibilidad infinita, el terror de saber que ahora somos absolutamente libres y absolutamente responsables de nosotros mismos. Ser abandonado no es el final, es el punto cero, el lugar donde, entre el dolor y la libertad, empieza el verdadero acto de ser. Vayamos con otro filósofo, Emmanuel Levinas. Este dice que no hay dolor más profundo que ser olvidado por el otro, porque en ese olvido desaparecemos. En su libro de Totalidad e Infinito, Emmanuel nos dice que el rostro del otro, su presencia, su mirada, su existencia misma, nos llama a la responsabilidad. El rostro del otro me llama a la responsabilidad. Pero cuando somos abandonados, ese rostro se borra, la conexión se rompe. En ese instante dejamos de ser alguien y nos convertimos en algo. Ser abandonados, para Emmanuel, no es solo una experiencia emocional, es una ruptura ética. Es ser expulsado de la relación que nos humaniza, es pasar de ser sujeto a ser cosa. Abandonar es olvidar ese rostro, y ser abandonado es enfrentarse al peor espejo, el que ya no nos refleja. Pero no todos los abandonos ocurren en silencio. Algunos se escriben con siglos de violencia. Para Frantz Fanon, el abandono no es personal, es político, es histórico. En Los Condenados de la Tierra, Fanon describe al colonizado como un ser en situación de abandono estructural, un ser dejado atrás por la historia, rechazado por la civilización y olvidado por la humanidad. No se trata de una relación rota entre dos individuos, sino de un sistema entero que margina, excluye, niega. El abandono aquí no es un accidente, es una estrategia. El colonizado vive en un mundo donde nunca fue invitado a ser alguien, donde su existencia está marcada por la ausencia de justicia, de reconocimiento y de un rostro. Fanon nos recuerda que ser abandonado también podría ser una herencia, una herida que no empieza contigo, pero que sangra en ti. Ser abandonado no es solo quedarse solo, es enfrentarse al abismo que el otro dejó. Para el primero es angustia, para el segundo es perder al rostro que nos humaniza, y para el último es ser olvidado por el mundo entero. El abandono, cuando lo sufrimos, nos revela no solo quién nos dejó, sino quiénes somos cuando ya no nos miran. Y a veces, en ese silencio, descubrimos la verdad más dura, que nadie está obligado a quedarse. Yo nunca supliqué, jamás pedí a nadie que se quedara, pero a ti te lo pedí llorando. No era orgullo, era dignidad, no era capricho, era miedo, porque cuando uno encuentra algo que de verdad le llena, cuando uno encuentra un hogar en otra persona, perderlo no es una opción, es una condena. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay nadie a quien abandonar, ni nadie quien puede abandonarnos? Aquí entra Albert Camus con el mito de Sísifo. En este nos muestra ese momento exacto, cuando todo parece perder sentido, cuando el mundo no responde, cuando el abandono ya no es personal, sino cósmico. Nos esforzamos por encontrarle un sentido, por darle lógica a la pérdida, por entender por qué alguien se fue, pero el universo guarda silencio. Eso es el absurdo, querer encontrar respuestas en un lugar que no tiene ninguna. Y sin embargo, Camus no nos invita a rendirnos, no, al contrario, nos propone revelarnos, seguir subiendo la piedra, seguir amando, seguir viviendo, a pesar del abandono. Porque quizá no hay un acto de libertad más grande que insistir, incluso cuando nadie nos espera del otro lado. Y acá entra uno de mis personajes favoritos. Aquí hay un abandono más silencioso que el amor que se va, más profundo que el amigo que no vuelve. Es el abandono del mundo. Para Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, la soledad extrema no es estar sin compañía, no, sino estar sin voz, sin espacio, sin lugar en lo público, cuando el mundo te olvida, cuando ya nadie te ve, ni te escucha, cuando eres excluido de la conversación humana, has sido verdaderamente abandonado. Lo que hace al hombre una persona es su aparición ante los otros. Sin esa aparición nos deshacemos, nos volvemos invisibles,
y lo invisible deja de importar. Para Hannah, recuperar la humanidad es volver a ser visto, a ser escuchado, a participar, porque el abandono más brutal no es que alguien se vaya, sino que el mundo haga como si nunca hubieras estado. Esto me recuerda un poco al anime de Monster. En resumen, entre abandonar y ser abandonado hay un espacio extraño, absurdo, profundamente humano. Camus nos habla del sinsentido y la rebelión, Hannah del olvido que desintegra nuestra presencia en el mundo. Y al final, lo que nos duele no es solo irse ni quedarse, es saber que a veces nadie vuelve. Listo, ya hemos terminado con este video. Dime, ¿alguna vez has abandonado a alguien? Mirándole a los ojos, ¿alguna vez te han dejado sin siquiera decir adiós? No hay una forma fácil de irse, ni forma indolora de quedarse atrás, pero ¿es el abandono siempre algo malo? A veces es libertad, a veces es traición, a veces simplemente es lo que ocurre. El abandono nos revela el peso de nuestras decisiones y nuestra vulnerabilidad ante las decisiones ajenas. Nos enfrenta a lo que somos cuando estamos solos. Y quizá, como decía Camus, no se trata de evitar el abandono, sino de aprender a vivir a pesar de él. Y bueno, abandonar, ser abandonado, dos caras de una misma herida. A veces lo hacemos por libertad y a veces lo sufrimos en silencio. Y otras simplemente suceden, sin razones, sin justicia, pero todos en algún momento vamos a dejar o vamos a ser dejados. La pregunta es, ¿qué haremos cuando eso suceda? No puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes elegir dónde no quedarte. Nadie debería pasar la vida convenciendo a otros de su propio valor, como si el amor o el respeto fueran algo que se mendiga. Si tienes que insistir para que alguien vea lo que eres, quizás el problema no está en ti, sino en los ojos que intentas abrir.